Una semana, bueno, difícil en el sentido de que yo no termino de interpretar un poquito a qué está jugando cierto sector de la opinión pública. Ok, Eh, interesante esa es, introducción. es decir, a ver, y esto va para todos, a ver muchachos, eh, Lazo se acaba de sentar, ¿sí? Y eso implica muchas cosas, de lado y lado. Por un ¿Ya? lado, los que ya de manera salamera, Lazo en un mes ha hecho más que García Moreno, Alfaro y Correa juntos. Eso es. Y también del mismo modo esos que dicen, Lazo, te vamos a revocar, te vamos a incendiar. Entonces, Ya que se vaya. creo que tiene que haber un punto de equilibrio. Primero, por la institucionalidad, que es lo más importante, mi querido Nelson. La institucionalidad, ¿sí? Hay que entender, y como ecuatorianos tenemos que entender, y como no soy candidato a nada, ni estoy buscando espacios, ni caerle bien a la gente, ni mal, sino simplemente expresar lo que creo, lo que pienso, hay que entender que el camino que fortalece a las naciones es el respeto a sus instituciones. Uh -huh. Entonces, ni el un extremo, que es impresionante, llegó el Mesías, ya podemos ir tranquilos, ni el otro extremo, mátenlo, más que lo bajen, ¿no? Entonces tiene que haber un punto de equilibrio. Y en ese punto de equilibrio, eh, yo creo que hay varios jugadores aquí y actores. ¿Ya? Y si me permites, te los puedo describir. Por supuesto. Un oficialismo que sigue exactamente como tú y yo lo encontramos hace un poquito más de 2 meses. Todavía percibo a esas dos alas que están, no sé si un diablito y un ángel, Sí, el sí, ala tú decías radical y eso. el O más. sea que, por ejemplo, desde lo que tú comentaste, que tú empezaste con eso y yo lo escuché luego en otros analistas de estas dos alas, todavía no hay una salida. Todavía están discutiendo, por ejemplo, el plan económico, y ya debería de estar. Claro. Y yo creo que todavía hay esa, como te planteaba, esa disputa entre esta ala moderada y esta radical. Y por otro lado, creo que hay actores que no terminan de consolidarse. Y en este sentido es la oposición. Y en ese escenario, pienso que el opositor natural a este gobierno debería de ser Pachacuti. Totalmente. Y ese espacio desde el cual ejercer esa oposición debe de ser el ejercicio parlamentario. Uh -huh. Si a mí me preguntas, yo creo que Pachacuti tiene una bomba atómica que todavía no ha descubierto, no le da uso, que es el formar una mayoría parlamentaria. Ellos están a un unes de poder armar una planadora. ¿Sí? Bueno, bueno. Entonces Pachacuti tiene toda la legitimidad, ojo, no tienen un pasado oscuro, nunca han gobernado o no tienen hinchada, o sea, ellos están a prueba en el sentido de que todo es nuevo. Ellos están en un espacio que es nuevo para ellos, bien ganado, muy bien ganado, y en parte yo me siento orgulloso de conocer a muchos de los asambleístas y algunos haberlos respaldado en lo que pude, ¿no? Pero eso no me hace militante de ningún partido, por si acaso. Lo mismo te Claro, puedo decir no. el Partido Así Cristiano. es. Pero en todo caso, yo creo que Pachacuti tiene una oportunidad histórica de consolidarse como ese opositor legítimo, como esa respuesta al neoliberalismo desde un espacio que es el Parlamento. Yo creo que las respuestas, por lo menos por ahora, no son las calles, no son las piedras, las llantas quemadas, ¿no? Sino el ejercicio parlamentario. Un poder del Estado que ellos están ejerciendo desde la presencia de la doctora Yori. Entonces, creo que Pachacuti que está a un unes de poder formar una planadora. ¿Tú Y crees que esa pueda pasar oposición eso? conceptual, ¿perdón? ¿Tú crees que pueda pasar eso? No sé si pase, pero creo que es la única vía que tienen para armar una mayoría absoluta y poder hacer una oposición legítima, ¿sí? Legítima a esta concepción, digamos, de país que plantea Lazo. Yo en lo personal, creo que no es oculto lo que pienso y me mantengo en eso, yo no creo que el neoliberalismo o el aperturismo radical sea la vía, ¿sí? Tampoco creo que sea el otro extremo, digamos, el estatismo radical. Así Pero es. en todo caso, creo... ¿Qué dice? A ver, vamos a hacer un poquito docentes. Giovanni Sartori es uno de los más grandes politólogos y ya me di cuenta que es original esta chompa de Panamá. Yo pensé que era imitación. Giovanni Sartori era uno de los politólogos más grandes, murió hace no mucho, del siglo XX y XXI. Y Giovanni Sartori denominaba como oposición en alguna de sus obras, recuerda que también soy politólogo y he sido docente muchos años, Giovanni Sartori decía que oposición es el sector o el segmento o el grupo de una sociedad que tiene la capacidad de sentar en la mesa de negociaciones al poder. Es decir,
La oposición, de acuerdo a Sartori, es la que logra hacer sentar en la mesa de negociación a quien está en el gobierno. Entonces, esa mesa de negociación fue el que debería presionar para hacer sentar en esa mesa a Lasso. Yo no creo que sean las piedras, el cierre de calles, sin perjuicio que yo sí creo y reivindico la protesta social. Si no hubiera existido protesta social, no hubiera habido independencia, jornada laboral de 8 horas, vacaciones, estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos logros. No se hubiera acabado la esclavitud. Pero yo percibo que este sector o este grupo de la coyuntura política actual, que tiene las características para ser ese opositor legítimo al neoliberalismo o a Lasso, es el movimiento Pachacuti desde el ejercicio parlamentario. Ahora, perdón que te interrumpa, Osvaldo, pero ¿qué pasa con Yori? ¿Qué pasa con Yori, con esta situación que ha ocurrido en estas últimas horas, esta pugna con Villavicencio? Ha hecho una denuncia terrible Villavicencio que no ha demostrado todavía. Yo no sé si lo escuchaste, pero no sé si estoy interpretando mal, pero lo que dijo el señor Villavicencio es clarito: tráfico de influencia por un caso que tenía Yori cuando fue prefecta de Orellana, y que poco más y tenía trabajando a la esposa del fiscal que estaba trabajando en el caso, y que por eso no le ocurre nada a Yori. Entonces, se me vienen muchas cosas con lo que tú dices. ¿Qué ocurre con eso? ¿Será que en algún momento Pachacuti, para salvaguardar ese poderío que lo tiene, no sé cómo lo veas a Isa, pero yo lo veo a Isa que está trabajando bastante bien con el tema de Pachacuti, y de pronto, no sé si tú me dirás si se puede, que le digan a Yori: señorita Yori, usted me renuncia a la presidencia de la Asamblea. Usted me renuncia porque no queremos cogobernar con Lasso y se nos está dañando la imagen. Mire, yo lo que creo, adicional a politólogo y tener algunos, posgrado en marketing político, tengo que decir un poco mi formación como para emitir criterios en algún tema. No te preocupes. Es mejor para que la gente sepa. Espero este año también terminar en Relaciones Internacionales, pero lo que te quiero decir es que también soy abogado. Y al menos en derecho, o no es que yo me dedique a la abogacía, la ejerzo muy poco o casi nada, pero al menos en derecho las cosas tienen que probarse. Sí, totalmente. Y para tener certeza de algo, al menos en un tema penal, tiene que haber una sentencia, digamos, ejecutoriada o ejecutada, que demuestre en función a una serie de presunciones, investigaciones, cierto tipo de hechos. El otro día, antes de ayer, me entrevistó un colega suyo, muy querido suyo, que se llama el señor Carlos Vera Rodríguez. Así te vi, que estabas emocionado. Entonces, Carlos Vera, que la verdad es un tipo al que me tiene aprecio, y la verdad que no lo culpo. No, mentira, o sea, me parece bien. O sea, yo también le tengo mucho respeto y aprecio a Carlos. Me suele invitar seguido, igual que usted. Entonces, justamente Carlos me hacía una afirmación sobre el alcalde Yunda. Él lo calificaba de corrupto. Sí, lo vi. Entonces, yo en Televisión Nacional y ahorita en YouTube Mundial le digo lo mismo que le dije a su colega Carlos Vera: las cosas hay que probarlas. Lo mismo podría yo afirmar de Cintia Viteri, ¿no? Por decirlo. ¿Ya? Y no lo puedo afirmar porque las cosas tienen que ser probadas. A mí Villavicencio me parece un personaje de los que tienen que existir, los denunciólogos, digamos. Y obviamente en esa dinámica de denunciólogo tienes un efecto mediático, un efecto, digamos, más histriónico, y obviamente otro legal. Y dentro de ese escenario, yo creo que Villavicencio, vamos a ser transparentes y honestos, yo Villavicencio creo que al menos a mí me mostró mucho cómo combatió el morenismo. Acuérdense cómo Santiago Cuesta tuvo problemas con él bastante graves. Entonces, más allá de con quién se mete o no Villavicencio, que más es un tema que sí es anticorreísta, eso creo que es secundario. Creo que indistintamente del tema anticorrupción, que creo que en algunos aspectos lo ha hecho bien Villavicencio, las cosas tienen que probarse. Entonces, en el caso de Yunda, el caso de Cintia Viteri o de cualquier ciudadano, tiene que haber pruebas y tiene que haber una sentencia ejecutoriada ya definitiva. Y concretamente en el caso de la doctora o ingeniera Yori, lo que entiendo yo es que como todo funcionario público en su momento tuvo algún tipo de observación en la Contraloría por algún proceso administrativo y seguramente lo pudo justificar o está en ese proceso. Pero no hay ningún tipo
de sentencia o algún instrumento formal. Pero tú sabes, Osvaldo, que ante la opinión pública ya te daña. Yo entiendo lo que tú dices y tienes razón. Y de hecho me pareció muy feo que Villavicencio diga hay 15 asambleístas, que no dio los nombres, pero le saltaban los 15. Y todavía dice, hay glosas que no... Hay, cuidado, no estoy diciendo que sean glosas malas. No estoy diciendo que sean glosas malas, pero ya la intencionalidad busca dañar a ese personaje. Ante la opinión pública ya está. Bueno, en el caso del asambleísta Vanegas, el asambleísta Villavicencio rectificó, o al menos, no sé si la palabra se echó para atrás, pero como que reculó. Porque, bueno, sea Villavicencio, sea Juanito Pérez, o Nelson Salazar, o Osvaldo Moreno, o Carlos Vera, usted tiene que ser responsable de lo que dice, y adicional a ser responsable de lo que dice, probarlo. Totalmente. Porque en eso yo voy a discrepar con usted, Nelson. O sea, yo no creo que la gente no tenga la capacidad de poder discernir, ¿ya? De poder discernir en el sentido de qué es verdad y qué no es verdad, y cuándo algo puede estar cargado de subjetividad o de ausencia de objetividad, que pasa mucho en nuestra opinión pública. Entonces, ya le corresponde al señor Villavicencio, en este caso, o a quien manifieste ese tipo de situaciones, probar lo que está diciendo. Por ejemplo, lo de los vehículos. Obviamente que tienes que comprar vehículos pues, en una institución, eso mucho más por el ejercicio de las funciones que puede tener. No la conozco, Guadalupe Llori, por si acaso, pero en el ejercicio de funciones en un país como el nuestro, que las únicas rutas aéreas son Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta, si mañana tiene una actividad en Tulcán o pasado mañana la tiene en Ibarra o en Ambato, no tiene sentido tomar un avión, claro. Por ponerle un ejemplo. Y este es un país donde los carros son caros. Entonces, no vi ni las cifras, pero yo no le veo nada del otro mundo que una autoridad necesite vehículos para movilizarse. Porque mire, eso sí es parte de una campaña malévola, no contra Guadalupe Llori ni contra Villavicencio, porque al final son parte de la misma institución que es la Asamblea. Pero esto de querer reducir la Asamblea o desaparecer, vea, es como que usted me dice que un médico le dice a usted que sufre el corazón y viene un idiota y le dice que la solución es arrancarle a usted el corazón. No, pues claro. Si usted padece el corazón, la solución no es arrancarse. ¿Sabes qué, Nelson? Haz ejercicio, hermano, para que las sillas no se te dañen. ¿Qué sé yo? No es coger y sacar a todos los asambleístas. Más que los asambleístas es la institución del Claro, Parlamento. porque igual tienen que seguir ahí. Si no son ellos, son otros. Mito versus realidad. ¿Usted sabe cuánto del presupuesto general del Estado ocupa todo el funcionamiento de la Asamblea Nacional? No llega ni al 0.10%, ¿sí? Entonces hay ciertos mitos. Yo en lo personal le digo, yo creo en que los políticos no necesitan más poder, sino más control. Y debilitar una institución, la Presidencia de la República, la Contraloría, la solución no es desaparecer la Contraloría, por poner un ejemplo con estos escándalos que estamos viviendo. La solución no es desaparecer la Defensoría del Pueblo. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo Pachacuti interpela a quien lo defendió en octubre, por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, las instituciones no se resuelven destruyéndolas o disminuyéndolas, ¿ya? Sino controlándolas más. Entonces, desde mi perspectiva, yo no reivindico a Villavicencio, ni a Guadalupe Llori, ni a Bruno Segovia, ni a Ricardo Vanegas. Yo reivindico la institución de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, que es fundamental para la existencia de una democracia. Es como el caso de Lazo. ¿Cuántas leyes ha mandado el presidente de la República a la Asamblea? No, y creo, a ver, si es una ley o una reforma. No, es una ley, es una ley. Una. Y hay otro tema que la gente no sabe y bueno, es bueno informarse, mucho más, y eso es otro tema que yo rescato mucho de nuestro espacio, por lo que he leído en los comentarios, la gente, el nivel o por lo menos la preparación de las personas que miran este tipo de espacios y comentan, son gente que tiene criterio, ¿no? Más allá de que si hablan bien o mal o emiten juicios de valor por lo que uno pueda comentar, eso es secundario. Para mí lo importante es el derecho que participen. Pero está claro que por lo menos el contenido y el criterio de las personas que miran este tipo de espacios es un poco más formado en el ámbito político. Y le digo esto porque al final del camino, el presidente de la República, de acuerdo a nuestra legislación y la normativa vigente, es un colegislador, ¿sí? Este es un sistema presidencial parlamentario, ¿sí? Entonces, el señor Lazo es un colegislador y en ese sentido él también debe ejercer esto de colegislar.
que le va a ir mal. Bueno, pues ese no sé si le va a ir bien o mal, pero ese es el trabajo del poder legislativo, debatir, analizar. De ahí viene de parlamento, viene de hablar, de parlamentar, de comunicarse, de hablar. Entonces, en ese escenario, yo creo que es fundamental que los asambleístas ejerzan sus funciones desde su espacio y el Poder Ejecutivo lo mismo. Claro, importantísimo, porque si no, imagínate tú, ya nomás cierra los 100 días y yo creo que ahí ya empieza la primera evaluación de los 100 días, está a 10, creo que tiene ya 80, si no me equivoco. Y sí, el comentario es apenas una chulla propuesta. Según se entiende y según la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, no tiene apoyo legislativo. Lo reveló esta semana, dijo que lamentablemente se ha dado cuenta que no hay apoyo y creo que lo hace porque ella pasa a ser la operadora política. Ha buscado, me imagino yo, la señora Alexandra y no encuentra el camino. Además que yo no sé si ella realmente tiene el perfil para ejecutar esta labor, ¿no? Pero Nelson, es un buen síntoma. Vamos a ser optimistas. ¿Ya? Vamos a ser. Le cuento una cosa. Yo no me gusta en lo que se convirtió la democracia popular, la OP, estos Osvaldo Hurtado, Larreate, que se saltan la fila para vacunarse, que en otros países civilizados estarían presos, ¿no? Pero, ¿sabe una cosa? Yo le reconozco a la democracia popular, por lo menos a mí en lo personal, yo fui formado por la Konrad Adenauer cuando tenía 18 hasta los 22 años, recibí mucha formación. Si no me equivoco, creo que Alexandra Vela fue hasta mi profesora en ese tipo Alexandra de Vela. Claro que sí, Alexandra Vela y algunos personajes, porque en esa época la Konrad Adenauer financiaba formación, yo tenía en esa época 18, 20 años, y la verdad que lo disfruté mucho y me sirvió muchísimo. Pero no compagino con en lo que se convirtieron, es más, lo que creo que Osvaldo Hurtado es una versión decrépita andina de Vargas Llosa, pero aquí Vargas Llosa creo que degeneró en lo que es hoy, siendo un escritor maravilloso, y lo mismo Osvaldo Hurtado. Creo que Osvaldo Hurtado, largo, uno de los mejores escritores de este país en materia de ciencias sociales. Pero tú piensas, no me perdón gusta lo que que te se interrumpa, convirtió. ¿esto pasa porque se meten en política? No quiero desvirtuarte la línea que ibas llevando, pero ¿porque se meten en política? Pues yo creo que por dogmas ideológicos, y está en su derecho, pero el nivel que tenía Osvaldo Hurtado, creo yo, extraordinario, se transformó en lo mismo que Vargas Llosa. Claro, es una versión, creo, de Páramo, pero está bien, esa es su decisión. Pero pongo esto porque al final del camino creo que es un buen síntoma. Y le voy a decir por qué. Primero porque el gobierno no lleva ni 90 días en el cargo. ¿Ya? Y si Lazo está vacunando a buena hora, sí, es verdad que la mitad de las vacunas Lidia Moreno las había comprado, no importa, pero lo está haciendo. Claro. Y segundo, que Alexandra Vela no pueda tener una mayoría fácil, creo que es un buen síntoma y le voy a decir por qué. Okay. Eso es síntoma o denota de que no están repartiendo hospitales, prebendas y tienen que hacerlo y sentarse y conversar y dialogar y negociar, discutir, negociar en el buen sentido, las veces que sean necesarias, porque estamos hablando de no cualquier cosa, pues mi querido Nelson, es el destino de un país. Así que a buena hora que Alexandra Vela todavía no consigue resultados, porque esto es poco a poco, y eso es un síntoma de que no están repartiendo nada. Chévere, interesante, no lo había visto desde ese punto de vista, me parece bacán, porque sí, tienes razón, ¿no? De pronto ya se encontraba el camino totalmente abierto y Guillermo ya tenía ese parlamento con flores, porque hubiésemos luego criticado nosotros, que tenemos el espacio para criticar, bueno, yo particularmente acá, ya hubiésemos dicho, ya se repartieron, ¿no? Tienes razón. Ahora, ok. Es que mira, yo veo, perdón que te interrumpa, vamos a ver el otro lado. A todos esos que nos insultan, que nos dicen correístas, luego lacistas, luego de todo decirlo, de acuerdo a muchos. Mira, digamos que el pacto el pacto de la regalada gana 3.0, el acuerdo de Macolí se concretaba. Digamos que salía esta mayoría entre UNES, los socialcristianos, gente que respeto mucho, las dos bancadas, y los amigos de Creo y lo que han inventado este grupo independiente. ¿Tú crees? Bueno, no lo sé, tendré que preguntarle a Correa o a alguien que ve este programa de mi parte, pregúntele. ¿Tú crees que suponiendo que se daba esa mayoría, el correísmo respaldaría o hubiera respaldado la creación de un segundo código laboral? Que eso me parece loquísimo y creo que es inviable. Ojalá la Corte Constitucional no se convierta en otro consejo transitorio, ¿no? Entonces, ¿tú crees que UNES, por poner un ejemplo, Juan Cristóbal Lloreda, a quien le mando un abrazo, amigo mío personal, no soy militante ni es mi cliente, pero es una persona que quiero mucho, o a Johanna Ortiz también, a quien le tengo un gran aprecio, mi abrazo fraterno a mi amiga Johanna en Loja, asambleísta de Loja. ¿Tú crees que la gente de UNES o Pamela Aguirre o la misma Sofía Espín, bueno, ya Marcela Guiñaga, un saludo también a Marcela, compañera de la universidad,
que conozco, pero ya no está en la Asamblea, ¿pero tú crees que los de UNES o Ronnie Arteaga en esa mayoría respaldarían la creación de un nuevo código laboral para crear esta figura para mí macabra, que es la tercerización laboral? No crees. Ahí quedaba esa vaina. O sea, lo que te quiero decir es que por cualquier vía, o sea, una cosa es Correa, que tenía 100, 500, como decimos los montubios, asambleístas a favor, pues tenía 120, y en esa época hasta se daba luz de mandar los castigados a la casa si se portaban mal. Cuando a estas chicas, y mira, siendo yo un hombre total y absolutamente pro vida y en contra de la agresión del aborto en cualquiera de sus formas, yo entiendo que estos temas en el mundo lo están debatiendo los parlamentos, pues yo no puedo mandar a la casa castigado. Mañana soy presidente, mañana el país fuma masivamente H y decide elegirme a mí. Yo no puedo mandar castigado a 3 asambleístas míos como en el colegio, como en la escuelita, porque están en contra de Osvaldo Moreno y porque piensan que hay que legalizar el aborto, por decirte, a pesar de que yo estoy en contra radicalmente. Entonces, igual como sin UNES, estas cosas generan este tipo de situaciones. Y efectivamente, ahí tú tienes razón, el trabajo del ministro de la política, en este caso de gobierno, es justamente eso. Pero veamos la situación del país. Ya, pero por ejemplo, antes de seguir, ok, está bien, comprendo, entiendo. Es un síntoma que a pesar de que de pronto uno lo puede ver como una debilidad, puede ser algo bueno. Que no se estén dando prebendas, que no se estén repartiendo las cosas. Chévere. Pero ¿cómo salir del atolladero? ¿Qué va a pasar? Mira, hoy salió ya el comunicado de Pachacutic diciéndole al señor Lasso enérgicamente en un comunicado. Bacán. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, hermano, yo celebro eso. ¿Sabes por qué? Porque es un comunicado desde el espacio legítimo que ellos tienen que usar para consolidarse como ese gran actor que es la oposición. ¿Ya? Ojo, oye, hermano, nadie defendió más que yo a los hermanos indígenas cuando se levantaron contra esta brutalidad que fue el decreto que Moreno expidió contra la gente en octubre. Nadie ha respaldado más el informe del defensor del pueblo, con todas las consecuencias que atañe, ¿sí? que tu servidor. Y lo puedes corroborar, ¿ya? Pero hay momentos y momentos. O sea, es lo que te he dicho como lorito, de pronto canso, ¿ya? De que el fracaso de Lasso va a ser algo peor que Venezuela, hermano. Ya esta huevada casi, perdón a los no, puedes decirlo. El público no se va a resentir por eso. Yo también digo a veces huevada. No va a ser Venezuela, hermano, va a ser Sudán, Burkina Faso, Haití, los países más pobres del planeta. Entonces, que Pachacutic mande un comunicado un comunicado enérgico desde el espacio que le corresponde a la legislatura, bienvenido, bendito sea. Porque para eso es el Parlamento. Ya, pero perfecto, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que en algún momento Lasso tendrá que realmente sentarse, conversar, porque va a llegar un punto en donde la cosa va ok, sí, y se va a romper, porque Lasso no puede mandar un proyecto, los otros le dicen que no quieren que elimine los decretos, el otro le dice yo no voy a eliminar nada. O sea, ¿hasta qué punto se estira la piola? Nelson, a mí me parece impresentable. Yo no podría ver los ojos a mi hijo si a mí Osvaldo Moreno, me subsidiaran el combustible. No, estamos de acuerdo. No sé en tu caso. No, yo, o sea, tampoco. No es súper chacha. Yo no tengo millones. Yo no tengo millones, pero yo me parece impresentable que en mi caso, y hay muchos como yo, nos paguen, nos subsidien el combustible. A mí. Pero hay espacios, y en esto yo estoy de acuerdo y discrepo con el gobierno mitad-mitad. ¿Ya? Y ojo con Leonidas. Leonidas hablaba de lo mismo. Yo creo que se malinterpretó el tema de la focalización. Yo estoy de acuerdo en que hay que focalizar la transportación pública, y eso no es ciencia, es cuestión de las placas de transporte masivo, de buses, y que las gasolineras te despachen como en Colombia. ¿Ya? Cuando vas a Colombia hay distintos surtidores. ¿Ya? Entonces, yo no creo que la vía sea el subsidio masivo, al menos yo no lo necesito. Ya no. Pero sí creo que la transportación pública debe ser subsidiada, y también, que esa es la parte que es la que creo que hay que hablar con el presidente también, la transportación pesada de alimentos. Y cuando estoy hablando de alimentos básicos, es decir, los alimentos que no pagan IVA. No te voy a hablar de la transportación de yogur light. No, pues hermano, o sea, paga pues. ¿Ya? Bueno, sí, eso es un producto que tú decides, ¿no? Págalo, eso está bien. Exacto.
pero la papa, el arroz, lo que nos mantiene vivos a los ecuatorianos, lo que nos alimenta, yo creo que amerita que la transportación de carga de alimentos de la canasta básica requiere también un respaldo y una focalización estatal. Entonces, que desde la Asamblea haya hablado, a tu colega Carlos Vera también, en el mismo programa, que lo pueden ver en nuestros yuvidentes, y les cuento, mi cuenta de Twitter es @Osvaldo Moreno, no hay como perderse, pueden trolearme, lo que ustedes quieran, ¿ya? O cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme, yo encantado la respondo por esa vía. Dale. Pero a tu colega Carlos Vera me decía, conversábamos en su espacio, como te había planteado, es en el tema del subsidio de los combustibles. Bueno, finalmente la vía es la parlamentaria, ¿sí? Él me hablaba del CIADI, que sí, que los indígenas bloquearían el CIADI. Bueno, a buena hora, yo estoy de acuerdo, pero el CIADI es criminal. El CIADI es prácticamente ceder la jurisdicción y tus intereses a cortes que responden a las grandes multinacionales. Y eso es largo y extenso. Pero, al margen de que yo esté en contra, también el presidente de la República, que representa un proyecto político que eligió la mayoría de los ecuatorianos, puede estar a favor de eso y querer implementarlo. Pero la Asamblea es un espacio para estar en contra también. Claro. ¿Me explico? Entonces, yo celebro, y ojalá Pachacuti se dé cuenta, esa bomba atómica que tiene en sus manos, que se llama el Poder Legislativo, que encima lo presiden y pueden manejar la agenda legislativa, ¿sí? Y ojalá formen una mayoría y hagan una planadora con Gunes, se me ocurre, en el sentido de que podrían poder ejercer mucho más ese poder legislativo. Entonces, las vías, cuidado, yo no estoy hablando de sedición y que tirarle un balde de agua al gobierno, no. Las vías para lo que tú quieras deben de ser institucionales, tanto desde el Ejecutivo como del Legislativo. No, normal, claro, de hecho, sí, eso es lo que se aspira y se quiere, que todo se vaya por ese lado y que esperemos. De hecho, el señor Leonidas Issa en algunas entrevistas ha mencionado que podría, no cierra las puertas, la posibilidad de que se haga una fuerte unidad de los sistemas progresistas. Él lo ha dicho, él ha mencionado, a pesar de que ha sido uno de los principales opositores a Correa, Leonidas Issa, él está dispuesto a esa unidad. ¿Tú crees que Leonidas Issa esté realmente interesado en hacer esto? ¿Cómo lo ves a Leonidas? Yo lo veo bastante bien en lo poco que he visto hasta ahora. No, se está moviendo bien, no da papaya. ¿Cómo ves ese liderazgo? Hablando de los nuevos liderazgos que habíamos quedado la semana pasada. Mira, Leonidas Issa tiene una ventaja que probablemente ver más allá. Correa, que creo que lo hablamos en el programa pasado, tenía la capacidad de poder escoger a sus opositores. Y casi todos los presidentes cuando arrancan tienen niveles de popularidad altos. Hoy día yo leí una entrevista de Polibio Córdoba, de pronto, quiero pensar que el periodista se confundió. Polibio decía que los ecuatorianos creen que Lazo ha conseguido la reactivación económica. Yo lo que creo es que seguramente los ecuatorianos creen que Lazo podría conseguir la reactivación. Eso es más lógico. Y de eso va a depender que se sostengan esos niveles de popularidad. La escoba nueva va bien, pues tú sabes, no es lo mismo un noviazgo, como te decía, de 15 días que un matrimonio de 15 años. Entonces, en ese escenario, lo que me llama la atención o el hallazgo es el hecho de que Leonidas aparezca como el gran opositor, digamos, de esta nueva etapa que es Lazo. Y adicional a eso, los niveles de aceptación que tiene Leonidas como opositor, sobre todo en la costa. Eso me llamó muchísimo la atención. En algunos estudios de opinión que he podido corroborar, mira tú, digamos, Leonidas está con muy buena valoración y está ahí presente. Entonces yo te diría, hoy falta muchísimo, que podría ser o debería ser el opositor natural. Y ser un actor político tiene muchos costos. Y es lo que creo que hay que entender cuando estás desde los movimientos sociales. Cuando tú vienes de las calles y reivindicas luchas, por las razones que sean, hay otro Ecuador también que no es que las reivindique, sino tiene otro tipo de luchas desde otras tribunas. Alguna vez alguien me decía, tú nunca en tu vida has ido a una marcha. Sí, pero yo he combatido al neoliberalismo desde otros espacios. Normal, claro que sí. Me explico, todos tenemos una forma digamos, claro, yo también a veces no he salido, pero claro, totalmente de acuerdo. Y en una lucha conceptual, jamás personal, que considero gente de derecha extraordinaria, muy valiosa de este país, ¿sí? Pero en todo caso, creo que en el caso puntual de Leonidas Issa es capitalizar o digamos amortizar ese capital, digamos, comunicacional, político y que debería ser electoral
en un proceso en el cual debe entender que hay un Ecuador más allá de los páramos, y seguramente lo entiende. Sí, yo creo que sí, porque eso eso ya es muy inteligente. No, el tipo conceptualmente formado, pero así como mira, lo que yo le digo siempre a nuestros alumnos, clientes, no puedes generar un proyecto nacional prescindiendo de las periferias. Lo mismo le digo a los que vienen de las periferias, y te lo dice alguien que no es broma, que viene de Columbia. Yo vengo, no es broma, te digo que soy de Colta, cantón, parroquia Columbia. Ahí te mandó saludos Mauro Andino el otro día. Oh, cómo no, mi paisa. Pero ese chimboracense es No, light, dice, pero es que mi pana, porque Colta está ahí nomás. No, mentira. Gran tipo, Mauro. Un abrazo fraterno, mi paisano. Siempre lo digo por... Yo soy parroquiano, pero ya lo voy a nombrar públicamente. Ya, Maurito, vas a ser prioste. Y después sigues tú, vas a ser prioste de las fiestas de Columbia. Ya te designo luego por internet. No, vacancísimo. Prioste de las fiestas de Columbia. Qué bacán. En todo caso, retomando el tema, así como yo le digo a los políticos de las grandes metrópolis que no se puede prescindir de las periferias, de la misma forma, Leonidas, o a los políticos que venimos de las periferias, no podemos prescindir de las metrópolis. Que en parte yo creo que lo que le pasó a Yaku, yo creo que él debió instalarse en Guayaquil a vivir. No vino a Guayaquil, no quiso ponerse Guayabera, Cotona, etcétera, qué sé yo, ahí está el resultado. La elección se pierde. Bueno, yo creo que más la perdió en Santo Domingo Los Áchilas, que no puedo creer que haya quedado abajo de Herbas. Eso denota que, o sea, Yaku se quedó por 30.000 votos de la segunda vuelta, si es que no entró. Pero en todo caso, creo que Isa puede ser esa alternativa y esa oposición, pero va a tener que construir un espacio y va a necesitar de muchos mestizos que viven en la costa y varias áreas del país si desea tener un proyecto nacional. Así que ese es un liderazgo que está ahí y dependerá cómo construya, sí. y de que su brazo político entienda que la política no solo se hace en protesta, sino sobre todo ejerciendo el poder, y ellos están en un poder. Están en el poder. Oye, y yo veía un dato interesante. Yo veía a Leonidas ganando la CONAIE. Yo lo veo a Leonidas que sale en una rueda de prensa anunciando que se liman asperezas con Pachacutic, es decir, logra compactar. Y yo decía acá, no sé si es una idea descabellada, el problema de Yaku Pérez es que se quiere abrir, y Yaku Pérez quiere hacer un partido propio. Pero se abrió. Claro, ya se abrió, sí. Pero bueno, tú sabes que todo puede pasar. Pero ¿qué ocurre si de pronto no se abre y Leonidas logra traerlo otra vez a las filas para que no se desgrane Pachacutic? ¿Sería una buena alternativa? ¿Es peligroso que Yaku se abra? ¿Debilita a Pachacutic? Bueno, Yaku creo que va a ser el partido de Agüita, no me acuerdo. Pero en todo caso, Yaku Pérez no deja de ser un referente nacional, sacó un resultado extraordinario. Muchos me dicen con efecto de causa que aparentemente él se habría logrado estar en segunda vuelta, otros me dicen que no, pero no deja de ser una alternativa y un gran protagonista Yaku Pérez. Pero recordemos también que es lo que yo siempre planteo, y por esto he tenido problemas, el resultado de Yaku, más allá del tema New Age, la agüita, la tierrita, las papitas y la naturaleza, también tiene mucho que ver con el tema de octubre del 2019. Y en eso Pachacutic y Leonidas reivindican eso. Ahora, ojo con el resultado que sacó Yaku en Azuay, casi el 45% de los votos, 42, 43, no recuerdo, y si eso se sostiene, tranquilamente puede ser una gran participación en el ámbito seccional, al menos en el ámbito local. Y Cuenca no es cualquier cosa, y Azuay no es cualquier cosa. Entonces Yaku yo creo que está más vigente que nunca y podría crecer, sin perjuicio obviamente de lo que puede hacer Leonidas o lo que debe hacer Leonidas. Me parece un escenario bastante ideal que Yaku y Leonidas caminen juntos. Sería buenísimo, ¿no? Lo vería más en una eventual segunda vuelta. Pero más allá de eso, falta todavía muchísimo. Tienes este tipo de actores, y no solo de la izquierda y el movimiento indígena. Hay, yo creo que algunos nuevos protagonistas que van a ser actores en lo que se avecina. Para terminar, mi querido amigo, ¿cuáles son esas figuras que tú estás viendo que se avecinan? Porque entra curiosidad. Yo sé que hay mucha gente que dice, pero si recién estamos recién. Pero tú sabes que es bonito ver esas personas que van ya en camino. ¿Cuál tú crees? Muy distinto a la dignidad, sea esto alcaldías o presidenciales. Indudablemente el ex vicepresidente Sonnenholzer, no sé cómo se... Sonnenholzer. No, 9, Kevin Costner, no sé. Papa. Pero indudablemente la alternativa de Sonnenholzer para Guayaquil está sonando muy fuerte. Chuso. Ya dependerá que lidere. Esa es la parte, ¿sabes qué? De los políticos jóvenes, esa es la parte que siempre me da la atención, que lideren. O sea, si él pretende o ser alcalde de Guayaquil, deberá liderar un proyecto local. Eso es lo que habría que esperar.
pero es sin duda una figura nacional y sobre todo local. Siempre tuvo cifras mejores en Guayaquil. Entonces yo creo que Sonny Holzer es en parte lo que se avecina de este recambio, al margen de lo que uno le pueda cuestionar o felicitar. No, normal. La actual prefecta, la verdad me pareció bastante cutre, macabro, bizarro la forma en que llegó, no porque ella lo haya hecho, sino todas las circunstancias. Sí, fue triste. Pero sí, la verdad que yo creo que esa prefectura, si no la han hecho, hay que balearla en agua bendita. Sí. Algunos ¿Tú la ves a Susana González? ¿Sí la ves en el radar? Yo la veo como un actor que se avecina. Y entiendo que quiere ser candidata y está en su derecho, ¿no? Yo creo que mira, en esto también juegan las ganas. Sí, totalmente. Están los que quieren ser, los que deben de ser y los que trabajan para ser. Y yo creo que ella es lo tercero. Entonces, me estás hablando de actores nuevos, por lo menos en Guayaquil, el economista Sonny Holzer y la actual prefecta, Susana González, yo creo que es una alternativa desde lo nuevo que se viene. En Pichincha seguimos en las mismas, ¿no? Por ahí escucho Herbas. Sí, Javier Herbas, pero yo no creo que tenga... A ver, yo si fuera... de Quito. No le encuentro sentido. A ver, entre tú y yo, también en Quito juegan muchos intereses. Yo creo que lo de Yunda también, más que Yunda, debería llamarse Administración del Metro de Quito. Estamos hablando de 3.000 millones al año. Pero a Herbas no lo veo como una opción local, ¿eh? Ojo. Mira, ya después en la primera vuelta me di el trabajo de sentarme provincia por provincia y cantón por cantón. ¿Ya? Lo de Herbas es extraordinario. ¿Sí? Es un cuarto puesto, sí, que de hecho es lo que yo argumentaba. La izquierda democrática no era el partido Guachito Pesantes, tenía estructura y la tiene, pero ahí hay madera. Yo creo que Herbas podría trabajar un proyecto nacional. No le encuentro sentido ir por Quito. Entonces sí, Herbas puede ser una alternativa. Y las periferias. Yacu y Leonidas son producto de las periferias. ¿Sí? Y me alegra que las periferias salgan a la luz, estén en la palestra. Esto es más o menos como cuando el Olmedo y el Deportivo Cuenca quedaron campeones. ¿Ya? Entonces, creo que tiene Yacu como Leonidas muchas opciones, dependerá de cómo trabaje. Entonces, yo te diría que eso es lo nuevo. ¿Y Yacu, el partido de gobierno? Leonidas, Otto, Susana, perdón. ¿Y el partido de gobierno? ¿Cómo ves a Creo? ¿Quién se está moviendo por ahí? Mira, yo a partir de, por si acaso me olvidé la entrevista pasada, un abrazo fraterno, solidario y todas nuestras oraciones de parte mía y de mi familia con la familia del ingeniero César Monge, que paz descanse. Que Dios lo tenga en su gloria. Admiro muchísimo, a pesar de que tuvimos muchas discrepancias. Yo lo conocí a él como entrevistador porque me entrevistó y también en alguna ocasión no le gustó un comentario que yo hice, pero X, así es la política, uno está sujeto al escrutinio público y se responde a lo que dice. Pero después una gran relación y cordial. Pero admiro de César Monge, a diferencia de muchos, que él entendió que había que comer polvo y lo comió en las 24 provincias del país. Que Dios lo tenga en su gloria y bueno, creo que es un ejemplo a seguir César Monge, no porque esté muerto, todo lo contrario, es porque creo que fue uno de los puntales. Y le hacía mención a César Monge y mi abrazo solidario y oraciones para su familia. Tenía dos niños jóvenes, niños chiquitos, ¿verdad? Yo también tengo un niño chiquito y no me imagino alguna situación así que mi solidaridad con su familia. Entonces le ponía el ejemplo de César porque en el momento que César fallece, mi opinión era de que quien debió ocupar ese espacio era el señor Castanier. El señor Castanier, creo que es Homero igual que el papá, no recuerdo, no es pues uno de estos políticos, estos que ven House of Cards, que la política es Netflix, que quieren, digamos, esa sala radical que está ahí, que concibe la política como Netflix, House of Cards, el paraíso fiscal, etcétera, acabar con el Estado. Castanier viene de Barricada, fue un político formado con el padre de Barricada. Entonces yo dije, debería ser Castanier, porque este sí es político de verdad de Barricada, pero apostaron, digamos, a lo viejo, a lo pasado, sin ser peyorativo, que fue la doctora Vela, que yo no sé, creo que más que la suerte de Yunda o otras cosas debería preocuparse por la crisis penitenciaria, la seguridad, etc. Entonces yo pensaría que Lasso debería apostar a sus cuadros. Mira que gran porcentaje, te diría que casi más del 60% de los mandos medios han sido ratificados. En todos, y los directivos de hospitales también siguen ahí. Todo. Entonces, me sorprende porque, ojo, al margen de que yo critique estos que ven, estos que viven de Netflix, para la política es una serie de Netflix, son gente que se ha preparado y gente muy formada. Eso no les quita mérito, ¿no? Una ironía o con respeto, ¿no?
Pero yo pensaba que había cuadros, creo, de estos que trabajaron con César Monge, como el señor Castanier, que era el viceministro de gobierno, y los tienen los cuadros, pero están apostando, digo, en otro Claro. sentido. Entonces no veo una figura dentro de, creo, pero eso inevitablemente al oficialismo le va a tocar buscar, innovarse y buscar espacios dentro de las provincias para tener cuadros que corran con la línea oficialista, ¿no? Claro. Y eso Ahora, lo sabemos con la Junta. exactamente. Pero, y ahora, el último. ¿Qué pasa con el señor Rabascal? ¿Lo van a terminar de convencer para que siga con UNES? ¿Lo van a terminar de una vez ya impulsar? Hay mucha gente que dijo, me decía a mí, que si Rabascal era el candidato, tal vez la historia era un poquito distinta, quién sabe, pero Rabascal se ha movido mucho por ahí. ¿Será la nueva cara del correísmo? ¿Correa va a dar chance? ¿Quién va a ser el designado? ¿Van a esperar que venga la mano y diga, tú serás el elegido? El dedazo, como dicen en México. Yo le pregunté a Arauz, le dije, ¿cómo fue? ¿Te llamó? Sí, dice, me llamó. Compañerito, usted es el elegido. Pero ahí dicen que el hombre había sido, o sea, que Patiño fue uno de sus impulsores, aparentemente, ¿no? Mira, yo le reconozco al señor Carlos Rabascal algo que es mucho más importante que lo político, que es un caballero, ¿sí? Y un caballero o una dama para mí es algo invaluable en cualquier circunstancia, orilla, partido, circunstancia de la vida. Carlos Rabascal es un caballero en todo el sentido de la palabra. Para mí, los candidatos debieron ser Pavel Muñoz y Marcela Guiñaga, si a mí me preguntan. Me parecía bueno, que era es un buen cuadro. Tipo formalmente conceptual y formalmente formado, súper doctrinalmente formado, un tipo brillante. Me parece algo así como la versión de Henry Cucalón Serrana o Henry la versión costeña de... Okay, digamos que Henry Cucalón es la versión costeña de quién estábamos hablando, mira, ya está. Estábamos hablando de Rabascal. Digamos que Pavel es la versión serrana de Henry y Henry es la versión costeña de Pavel, algo así, tipo conceptual, formado. Ya. Se me había olvidado Henry Cucalón. Lo que pasa es que yo creo que Henry, y se lo he dicho, a Henry, que tiene toda la talla y la formación y la solvencia para ser un estadista, pero a veces lo veo muy administrativo, un tipo brillante, pero creo que ya tiene que ver como que el partido debería empujarlo, que sea director. Claro. O sea, necesita un espacio donde poder dar de sí lo que Cucalón puede dar. Se me había escapado Cucalón. Pero creo que Pavel Muñoz, un tipo brillante, y Marcela Guiñaga por la costa, debieron ser el binomio desde mi perspectiva, ¿no? Pero bueno, ya está, ya fue. El problema de los cuadros de la Revolución Ciudadana es que yo no veo un liderazgo sólido y fuerte más allá de ser el garante de Correa. ¿Me explico? O sea, no voy a decir testaferro pero hay, perdón que te interrumpa, Osvaldo, pero hay como ese miedito de, pongamos a alguien que no le vaya a hacer demasiado a sombra a Correa, más o menos así. Pero es que ese es el problema, eso es lo que ellos tienen que entender. O que sea, no debería ser. Tú no puedes manejar, a ver, sí, claro, Perón, todos los ejemplos que tú quieras, pero tú no puedes, y Bucarán en su momento, pero tú no puedes dirigir una agrupación, ¿ya? Desde Europa. ¿Qué pasa cuando estás en Europa? Tú obviamente puedes ser ideólogo, mentor, actor, pero es como la campaña. Creo que intentaron manejar con un buró desde Bélgica, México, así no funciona. Entonces, estoy siendo muy respetuoso y crítico. Lo mismo que le pasa a Nebot. Nebot tiene que entender que ya hay que pasar la posta. Para mí debió ser Cristina Reyes la candidata. ¿Por qué? O Henry Cucalón. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento no solo eran los candidatos, ya tomaban la posta del partido y ya tenían para largo. El problema es que Nebot siempre le tiene más fe a las encuestas que a sí mismo o a su partido, ¿no? Y las encuestas son tan variables. Entonces, yo creo que el correísmo tiene que generar un cuadro fuerte y para mí no lo tiene. Tienen cuadros leales, tienen excelentes cuadros locales, Pavel, Marcela, Ronnie, Aliaga, no recuerdo. Aliaga. Que tiene hasta un relato interesante, ex Latin King, o creo que es Latin King, no lo sé. Y seguramente se me escapa gente, ¿no? El mismo Juan Cristóbal Lloret, tienen buenos cuadros. Tienen algunos, tienen varios. Pero no hay pues ese cuadro que se puede proyectar con fuerza, que es lo que debería ser él. Pero te estoy diciendo Rabascal, ¿qué pasa ahí? El man no es de Revolución Ciudadana. Yo lo veo más como un hombre de confianza de Correa, un caballero, un buen cuadro, pero todavía no lo veo como ese líder, digamos, nato, y eso le va a tomar tiempo.
pero bueno, ya creo que te nombré la gran mayoría de liderazgos que yo veo. Sí, Seguramente se me escapa alguno. Estuvo muy bien, estuvo interesantísimo también. Osvaldo, tus palabras para despedirnos. Bueno, abrazo fraterno, como te dije, a los migrantes, a la gente de Esmeraldas, Pichincha, Tulcán, Imbabura, la Amazonía ecuatoriana. Un abrazo fraterno, qué rica la comida de la Amazonía. No sé, hermano, si has probado la yuca amazónica. ¿Has comido yuca en la Amazonía? No, pero me gusta la yuca. Si aquí hace una yuca riquísima, ¿cómo será allá? Hermano, si te gusta la yuca nuestra, la de la costa, que es rica, el momento que comas yuca amazónica, yuca amarilla, encárgala, vas a reemplazar el arroz y todos los carbohidratos de tu entorno y vas a querer comer solo yuca amarilla. Hazme caso. Pida yuca a algún amigo que le envíe el pillolín, a alguien de Macas que se contacte conmigo, nos ponemos de acuerdo y me manda a mí el pillolín. Mándeme. Yo le estoy diciendo a la gente que lo está viendo. Pero acuérdese, la característica es que es amarilla, yuca amazónica. ¿Ya? Coma una yuca amazónica y me cuente. Es una cosa alucinante. O sea, si la yuca es rica, esto es como, no sé, digamos que la yuca nuestra que nos llega acá es un whisky de 12 años y la yuca amazónica es de 32 ediciones especiales, ni siquiera 24. Un abrazo a todos nuestros oyentes y bueno, espero con la bendición de Dios vernos pronto y siempre a la hora. Nos vemos, Osvaldo. Chau, gracias. Estamos hablando. Claro.